y a la visibilidad de tanta gente, amigos que valorizan y aprecian estos géneros de lo que se llama la cultura popular. Para ello, pues en primer lugar, mi saludo, mi abrazo, mi cariño de llanero y venezolano. Maestro, tu trayectoria artística, ¿a qué edad comenzaste? ¿Cuántos años tienes dentro de la música llanera? Bueno, dice, hay un decir, pero es cierto, dando y dando y dando y dando, poco a poco se llega, ¿verdad? Mi trayectoria artística tiene unos días ya, este rostro pues no miente, ¿no? Yo soy, en mi primera producción discográfica ya, porque estoy cantando, gracias a mi Dios, desde los años 12 años, en la escuela, en los grupos escolares, en los campos, en las vaqueras, en las queseras, en el trabajo de llano, en el arreo del ganado. Pero ya cuando me traslado a Caracas en esos años de los 66 años, para los 67 es cuando yo entro en forma al acetato. Y bueno, mi primera producción discográfica es realizada por la inquietud del maestro, compositor, arreglista de Venezuela, maestro Valentín Carusí, quien me lleva a su agrupación, la cual le tenía por nombre Los Copleros del Camino. Bueno, sí, hago la primera producción. Fue intitulada el llano de mis momentos. De allí, bueno, me conozco, ya se me oye la voz y hay los sellos disqueros interesados en la parte de lo que era el canto de mi persona. Y un maestro de maestros, que es mi hermano, mi amigo, y le pido a Dios que así sea hasta que el día que uno o el otro se vaya primero, ¿verdad? Pero allá sí nos encontramos también, somos los mismos amigos. El maestro Omar Moreno. El maestro Omar Moreno me hizo lo posible para que realizara la segunda producción discográfica. Y ahí sí, sucesivamente, bueno, ya me vine el segundo, el tercero, el cuarto, para no alargar mucho este espacio. Estoy en las 36 producciones discográficas a los momentos. Ya estamos, pues, ya montamos el medio cupón, como decimos nosotros ligeramente, 50 años de vida artística. He pasado por la televisión, los diferentes canales, por decirle que en el primer entonces por el Canal 5, cuando era el Canal 5, después el Canal 2, después Venevisión, el Canal 8, y así sucesivamente. Tuve el honor, la suerte y el privilegio de que Simón Díaz le gustó, me destaqué mucho en el contrapunteo. La gente me reconocía la ligereza que había mental, ¿verdad? Y entonces a Simón Díaz le gustaba mucho eso y me oyó en una fiesta donde él estaba y hizo contacto conmigo y me dijo, tú tienes que ir al programa mío. Y entonces empezamos en un programa que él tenía en la calle que se llamaba Mi Llanero Favorito. Ahí entonces, bueno, trabajé con él mucho tiempo, recorrimos el país en diferentes, las capitales del país, a nivel de los diferentes estados. Y siempre mi grabación, a un sello, a otro. Artistas, el que más me ha acompañado, porque grabé con muchos artistas, pero el que con quien tengo casi la mayoría de mis producciones es con el maestro Omar Moreno, el maestro Omar Moreno Gil. Y así, pues, hasta los momentos actuales, ahorita he realizado unas producciones con un alumno de él que no le perdió la huella al maestro Omar Moreno. Tengo ya 2 producciones con él. Termino de realizar una producción también con el maestro arpista Ramón Becerra, y así sucesivamente. Entonces, bueno, siempre en ese género de nuestra música, el pasaje llanero. Nosotros no me abstengo de decirlo y no lo hago por jactancia o por otro lado, pero cuando nosotros nos dimos cuenta en aquel nacimiento de nosotros, don José Francisco Montoya, que es el primero que comienza por ahí, porque él es mayor que yo en el medio artístico 3 años.
Cuando comienza Francisco Montoya a grabar su primera producción, que fue la conocida, había grabado otras, pero la más conocida como Sentimiento Apureño, y fue cantándole a la dama, valorizando a la dama. Nosotros oíamos, él tenía, cuando conversamos, que nos conocimos, porque no nos conocíamos, él me dijo, ¿qué te llevó a ti a seguir ese término de cantar siempre el pasaje romántico llanero, pues, la canción a la mujer? Le dije, bueno, cuando comienzo a abrirme paso y a oír rocolas, que eran los medios de uno oír en los negocios de la calle, las rocolas. Entonces funcionaban mucho las hermanitas calles. Y esas hermanitas calles, pues siempre las canciones que habían eran canciones de despecho, que me dejó, que el esposo me dejó, que mi novio se me fue con otra y qué tal. Y entonces eso me di cuenta que la gente del pueblo, nosotros, los nuestros, eso los llevaba a ellos, los acogía mucho. Y más que la música llanera, porque ya en ese entonces estaba don José Romero Bello, estaba don Engel Custodio Loyola, doña Dilia Castillo, Magdalena Sánchez, Isabelita Aparicio, ya esa gente estaban. Pero la gente se iba, era por la ranchera, pero era el sentido de la canción, el motivo de la canción, el mensaje que tenía la canción. Digo, bueno, pues nosotros que en nuestra música llanera también podemos hacerlo, cantarle en el pasaje llanero, hacer un pasajito de un dejo lamentado y hacer lo mismo, y con más propiedad, más ahínco, con una mejor expresión, mejor un sentimiento. El pasaje de que mi mujer me dejó, o me siento enamorado, te vi, me enamoré, divulgar, pero en el canto, ¿no? En el medio del canto. Maestro, y actualmente, ¿cómo ve usted las manifestaciones culturales hacia la música venezolana, los intérpretes, los temas? Bueno, mire, yo digo, siempre, a mí me han hecho mucho esas preguntas, ¿no? Y pasa lo siguiente, yo soy un hombre enamorado de mi tierra, ¿verdad? Enamorado de mi pueblo y respeto el amor y la condición que pueda tener cada quien, ¿verdad? Tenemos una variación a lo de nosotros, ahorita hay una variación, me refiero, nuevos cantantes y nuevos compositores, hay una variación, y de repente la misma gente lo reconoce y dice, no, pero es que tú oyes esta canción y no tiene el mismo sabor que tiene esta otra canción de esta época, pero cada quien quiere hacer su cosa y nosotros no podemos ser mezquinos con eso. Claro estamos, que hay de repente unas canciones que le echan a perder a uno el sueño de uno, ¿verdad? Y ese amor de uno. Y uno siente como que, pero yo digo, bueno, pero si nosotros hablamos con esta gente y de repente esta gente le oyen a uno, mira papá, pero ¿por qué tú no te guías y te corriges y te vas por este rumbo? Recuerda y saca una cuenta de que esto tuvo una trayectoria, viene con una trayectoria, pero es por este motivo. Y eso me refiero cuando estoy hablando con nuevos cantantes, nuevos compositores, nuevos músicos, porque es verdad, yo mismo me pongo a hacer un análisis cuando oigo una canción de las personas que le estoy mencionando, ¿no? Y oigo una canción de un nuevo de hoy, no sé, la letra no te encierra el mismo contenido, el mismo sentimiento y el mismo amor con que lo hizo aquella persona. Maestro, dentro de tus obras más emblemáticas, ¿cuál nos reseñarías? ¿De las leyendas? Bueno, fíjense usted, de las primeras canciones en la cual se abre paso y hay una historia, lo que pasa es que eso más adelante no podemos alargar tanto la cosa y aparecerá estampado en un libro, en un cancionero, eso va. De las primeras canciones que me comienzan a sonar, el maestro Omar Moreno Gil me consiguió unas canciones, me dijo, maestro, vamos a grabar. Nosotros nos hicimos maestros de él, en los primeros momentos él me dijo, y yo también, pero lo merece, ¿verdad? Le dije, desde los primeros momentos me dijo, vamos a grabar, vamos a hacer un trabajo. Yo quería grabar con el maestro Omar Moreno. Oye, el maestro Omar Moreno en ese estilo único, y quería grabar con él. Dije, no, ¿cómo no? Usted dice, yo le voy a conseguir las canciones. Y me consiguió las canciones y me consiguió una canción que la intitulamos Amor Escondido. Él hizo una prueba y se metió él mismo a distribuidor, a vendedor, con otros dos cantantes más.
Y bueno, entonces resulta que esa canción fue la que la gente adquiría más, prefería más, Amor Escondido. Esa es una de las primeras canciones que me comienza, se me abre el paso, ¿no? ¿Es más sabroso el amor escondido? Pero Amor Escondido tiene su gusto, ¿yo? Sí, yo creo que tiene algo, porque siempre lo que está escondido tiene como un dulzor así, como un dulzor acogedor, pegoso. Maestro, dentro de los ritmos llaneros antiguos, ¿nos puede mencionar alguno? Háblenos sobre el contrapunteo, guamachetti, estamos hablando temprano. Bueno, eso era uno de los que te quería hablar, porque después vino otra canción con el maestro Omar Moreno que se llama Flor de mi Tierra. Esa canción sí abrió paso nacional e internacional. Flor de mi Tierra, y yo no hay una parte donde vaya a cantar que no tenga que cantar Flor de mi Tierra. Si no canto Flor de mi Tierra, no es el pollo de Orichita, con el maestro Omar Moreno. Entonces, bueno, así sucesivamente se vinieron muchas más, unas detrás de las otras, ¿verdad? Pero esa leyenda, como me habla de la leyenda de Juan Machete, siempre fui una persona enamorada de las cosas nuestras, del folclore, de nuestro folclore, de nuestra llano, de nuestro país. Y tenían que ser personas que han sido emblemáticas, conocidas de una u otra manera, por tal razón, y que marcaron una pauta, y había que publicarlo, ya que no se llevó ni al libro, ni se llevó a nada. La historia la sabemos, somos los que convivimos con esa gente y estuvimos al lado de ellos. Entonces, bueno, escribo la primera leyenda que escribo, porque no me oculto ni lo niego. Fui un hombre muy admirador, muy enamorado de la leyenda Florentino y el Diablo. Y entonces yo dije, un día tengo que hacer un trabajo no copiando a Florentino y el Diablo, pero sí tengo que hacerlo más o menos, que tenga casi ese sabor. Y hago entonces la primera leyenda, con la que titulé Federico y Mandinga. Sí. Después, bueno, viene Juan Machete, que es el personaje, de lo que le estoy hablando, el personaje que fue conocido por mí, por mi papá y por la gente de mis alrededores. Entonces hago esa leyenda del señor Juan Machete, porque era un señor que era criollo, netamente criollito, y un señor que vivía en el campo y iba a la ciudad, pero iba a la ciudad porque cuando tenía que hacerlo, por sus negocios, por cualquier cosa. Pero él, la vestimenta de él era una vestimenta campesina, como decimos nosotros en el argot. Campesina netamente, y usaba una peinilla. Esa era una peinilla que se le podía decir, pero nosotros le pusimos que un machete. Sí. Y bueno, todo lo que yo escribo en la leyenda. Ahora las músicas, esas músicas están. La música folclórica, lo que llamamos del folclore, ¿verdad? Yo no puedo decir que no es de alguien, o que no hubieron esos compositores, esa música, porque tiene que haberlo habido. Y si no son las originales, tiene que haber algún roce con esa música que salió, esa otra que sacamos esa música. Entonces yo me puse a hacer justamente esos arreglos de los ritmos que iban a participar allí, con esas músicas, esos recostones que teníamos por ahí, hacia el joropo, el zumba que zumba, una derivación, el carnaval, el pajarillo, la guacharaca, la chipola, así sucesivamente. Casi, porque cuando tú lo buscas, y los músicos saben que lo que te dan es lo que tú das el ritmo. No, esta es una chipola, pero resulta que no se parece a la chipola, ¿verdad? Porque que tenga los mismos tiempos, que tenga... Entonces, bueno, eso es lo que pasó con esas músicas. Y se quedaron como músicas que se le da el origen, como su autoría, al folclore, música del folclore. Pero nosotros tenemos que saber, lo que hemos leído un poquito las historias, y tenemos que saber que estos gente de las guerras libertadoras, empezando desde Bolívar, cantaban y bailaban, y una música que venían de España, de los españoles. La leyenda, volviendo al tema de la leyenda, el contrapunteo de Juan Machete son dos ritmos, numerado con ese ritmo que le damos ahí, es un ritmo que nosotros le dimos porque la persona a quien se lo conocimos era de apellido Belisario, y el hombre cantaba mucho, y él improvisaba siempre que era un cacho, que el cacho de él tomar agua y cosas así. De la cuestión del llanero, que el llanero tome el agua en la sabana,
va por la sabana y tiene un cachito con una cuerdita, una cabullita, un cordel, y entonces le va enrolladito, rácata, lo zumba cuando va por el caño, por la laguna, por el río mismo, rácata, zumbó y agarró y tomó, entonces él cantaba mucho. Y bueno, la gente le dieron entonces el título, lo dieron a conocer como el Cacho de Belisario. A lo mejor hay alguien que sepa más del origen de eso y de repente tiene otro título. Pero para mi efecto de lo que yo conozco, ese es el título que yo le conozco. ¿Consideras tú que hay ritmos llaneros, del folclore llanero, que no han sido grabados? Sí hay. Lo que pasa es que de repente sí hay grabados, pero a lo mejor, como le estoy diciendo, apadrinados por aquel. Yo le digo, no, ese es ahijado de tal canción, ¿verdad? Ahijado porque está recostado a la melodía, a la silla. Sí. Una pregunta, maestro. ¿Usted puede decir que ha podido realizar su vida, su proyecto de vida, a través de ser artista? ¿O ha tenido que desarrollar alguna otra actividad para complementarlo? ¿O ha sido reconocido? Bueno, esa pregunta es muy importante, porque esa pregunta, y sobre todo yo soy un consejero a la gente nueva. Y tú sabes que se llegó al caso que mucha gente, muchos cantantes, compositores, poetas, se están yendo por el mercantilismo, se van a lo mercantil. Y entonces, como eso no fue desde los comicios, nosotros pasamos por unas muy grandes, pasamos por muchas. Mi persona, yo tengo la conseja del recuerdo y lo que me decían la gente, a mí me aconsejaba, mira, vale, pero es que tú... Yo llego a Caracas en esos años juveniles, cuando les estoy hablando que comienzo, y entonces la gente me decía, mira, pero es que tú vas a tener que buscarte un trabajito, porque tú no vas a poder vivir esto no da. Vas a tener que buscarte tu trabajo para que te puedas mantener. Pero llegué también, nosotros nos parábamos mucho por allá en un sitio que había especial para donde nos reuníamos los músicos. Bueno, voy a decir el nombre, la esquina de Ciprés, allá en Caracas. Ahí nos reunimos mucho. Y los folcloristas y los llaneros que llegaban a Caracas. Entonces yo llegué muchas veces, porque en la mañana me iba para esa esquina, y de ahí me corría la noche, viendo a ver quién llegaba por ahí buscando un conjuntico o algo, uno que les fuera a cantar unas canciones, le pagaban muy malo, 20 bolívares, 30 bolívares, cualquier cosa. 20 bolívares de aquello, no 20 bolívares de ahorita, porque ahorita la gente dice 20 bolos y... Bueno, y yo me di cuenta que andaban buscando a fulano de tal, a una persona en especial, ¿verdad? Mira, pues por aquí no has visto fulano de tal, que lo ando buscando, que hay una cuestión. No, chicos, ese está en el trabajo, ese no estaba, llegará por aquí como a las 12 cuando sale y en la tarde cuando... no, vente pollo, vente conmigo, vente, vamos a trabajar. Aquel perdía su chance por el trabajo, porque estaba ocupado en el trabajo, entonces yo quería darme a conocer. Y yo decía, no, yo no voy a buscar trabajo de una u otra forma, tengo que vivir sin hacerle daño a nadie. Bueno, y yo pues creo y confío mucho en Dios. ¿Tiene alguna expectativa, algún logro, alguna meta que pueda tener pendiente, que no haya realizado, que quiera lograrlo todavía? Mira, eso lo hay. Algunas metas que no se han podido realizar por una u otra razón, no puedo explicar por qué, pero sí hay. Yo tengo unos trabajos, justamente, yo tengo para un trabajo para un largometraje. En el folclore, hablando desde el primero que llegó a Caracas, el primero que dio a conocer, el primero que identificó con todos los que fueron llegando y los que cuajaron, los que llegaron allí, los que se estaciaron allí en ese pedestal. Entonces yo tengo ese trabajo, se llama Huellas del Recuerdo. No he podido realizarlo. Primero, es muy costoso para hacerlo de mi propio peculio, porque no hay la capacidad. Segundo, lo he planteado en algunas latitudes, en algunas instituciones, y por alguna inconformidad que la gente me propone algo, como eso que le estaba diciendo ahorita de los compositores y poetas que se van comercialmente, y entonces yo propuse en alguna parte en qué me podían apoyar, que si me podían costear, financiar, aunque fuera la movilización, ¿verdad? Y entonces, empezando por el tren de personas que íbamos a trabajar allí, me propusieron que tenía que llevar unos actores, y ese trabajo mío es netamente criollo, campesino de donde soy yo. Entonces yo propuse los actores, los tengo yo.
El personal que va a trabajar lo tengo yo. Que yo tengo que dar un taller y formarlos un poquito, sí, eso sí es correcto. Pero están allá. Y núcleo sonoro, eso es parte de la gestión de lo que estamos haciendo. Correcto. Entonces expuse y le puse a la persona con quien hablé, le dije, mire hermano, le voy a poner un ejemplo. No es igual a que usted me ponga un caraqueño, por no decir otra persona. Ajá, que usted me ponga un caraqueño. Arrimásele un caballo que vaya, estoy hablando de llano, estoy hablando de las faenas del llano, de estos llaneros que llegaron a Caracas a divulgar nuestra música y sus sentimientos. Y entonces son llaneros, gente de faena, como decimos nosotros en el argot criollo, curtido, de alpargata y de talón cuarteado, decimos nosotros, pues, el medio del llanero. Entonces le dije, no, cuando en lo que la gente, a mí no me gusta mentir, y yo hago ese trabajo, en lo que la gente vea en el señor que se le va a arrimar caballo, solamente caminar hacia el caballo, ya la gente sabe que no es llanero. Solamente cuando va a tocar, cuando